bendición estar juntos, poder adorar al Señor y poder recibir de su presencia, de su palabra. La verdad que hoy quiero hablarles de algo que Dios viene hablando a mi vida hace un tiempo y que busco poner en práctica todos los días. Hay días que me sale, hay días que me cuesta, hay días que no me sale, pero que busco poner en práctica, ¿no? Una de las cosas claves de nuestra vida como cristianos es poner en práctica, ¿no?, lo que creemos y lo que predicamos, ¿no? Muchas veces lo que más nos cuesta, ¿no?, cuando hablamos con una persona es sentir eso, que hablan una cosa pero viven otra, ¿no? Y eso lo que hace es que pierde eficacia, pierde integridad, ¿no? Pierde solidez. La persona como que pierde confianza. Pues tú dices, él predica una cosa, pero hace otra. Haz lo que te digo y no lo que yo hago. ¿Se entiende? Entonces, uno trata, ¿no? En mi caso, yo trato de vivir lo que predico. Hay veces que me sale, hay veces que me cuesta y hay veces que no me sale. Pero día a día trato e intento vivirlo, ¿no? Y yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Y orando para compartir esta palabra me venía varias situaciones, ¿no? Tengo 3 hijos, un adolescente de 13 años, un niño de 10 y una niña de 7, que obviamente en diferentes etapas, con diferentes personalidades, diferentes caracteres, viviendo en una misma casa. Pues obviamente siempre hay situaciones de bendición, pero también hay muchas situaciones de diferencia, ¿no? Entonces de repente los veo jugando a la Play y siempre sale una situación, una discusión. En la casa hay alguna diferencia, alguna pelea y vamos, ¿no? Tanto Paula como yo vamos a tratar de ser los jueces de la situación. Y generalmente, no digo todo el tiempo, pero generalmente cuando vamos, ¿qué pasó, Tiago? Lo que pasa es que Mía y lo que pasa es que Luca, ¿no? Ahora, cuando yo voy donde Mía, le pregunto, ¿qué pasó? Es que Tiago me hizo. Cuando voy donde Luca, no, lo que pasa es que Mía o lo que pasa es que Tiago, ¿no? Y una de las cosas que me venía era la palabra responsabilidad. Y de eso quiero hablarles hoy, ¿no? Y quiero enfocar esto en 2 partes. Una es mi responsabilidad con los demás, que también, por otro lado, tiene que ser un reflejo de mi responsabilidad frente a Dios. Y hablando de responsabilidad, lo que quiero hablar es de hacernos cargo de nuestra parte, hacernos cargo de nuestra vida. Cuando tenemos una situación con otra persona, yo sé que acá, en la comunidad donde nosotros estamos, no pasan estas situaciones de injusticia, de diferencia, ¿no? Hay una paz constante, todos nos levantamos con mucho ánimo, con esa paz de Dios, el Espíritu. O sea, acá veo siempre rostros brillando del Espíritu. Pero cuando pasa, que es raro, cuando pasa alguna diferencia o alguna situación, pues obviamente lo que uno en su cabeza está buscando son los argumentos para derrocar a la otra persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generalmente en una situación ocurre cuando hay diferencias. Cuando vemos las cosas diferentes, cuando siento que hay una situación de injusticia, saltan mis argumentos y en medio de esto hacemos un juicio, que vamos a hablar más adelante de esto, pero muchas veces nos comportamos como los niños. Y en este caso, no es como en la palabra dice que tenemos que ser como niños, ¿no? Cuando la palabra habla de que tenemos que ser como niños, es que el niño tiene una situación, se pelea, se pide perdón y sigue adelante. Nosotros llegamos al punto de pedirnos perdón, pero después nos cuesta como confiar de vuelta. El pibe no, el pibe sigue, ¿no? Y siguen jugando, se pide el perdón y siguen como si nada, ¿no? Pero no debemos ser como niños en la parte de justificar nuestro error o de tapar nuestro error con
el argumento de atacar a la otra persona. Bien, entonces estamos hablando de cómo resolvemos diferencias y situaciones difíciles en medio de nosotros, ¿no? En medio de una relación. Hacernos responsables de nuestra parte. Si yo tengo una discusión con mi esposa, con mi amigo, con otra persona, si yo tengo una diferencia y una discusión y estamos en pleno fuego, fervor ahí de la discusión, pues obviamente cuando yo voy a tratar de solucionar la situación, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero ya uno hace un juicio previo cuando va a hablar con la persona. Obviamente tú vas a decirle, tú estás mal. Entonces uno fue testigo, jurado, juez, y cuando vas a hablar es para ser verdugo directamente. No es para solucionar la situación, es para decirte, pedime perdón, tú estás mal. Es muy raro o nos cuesta mucho ir a decir, che, ¿cuál es mi parte? ¿Qué fue lo que yo te hice? Ahora, hay veces que nos sale, hay muchas veces que nos sale, pero estoy hablando de las veces que no nos sale. Y a su vez, eso muchas veces lo proyectamos en nuestra relación con el Señor. Para que se dé esta funcionalidad, ¿no? Que funcione resolver el problema, primero yo me tengo que hacer cargo de lo que yo hice, de mi parte. Yo no puedo ir a solucionar un problema queriendo cambiar a la otra persona. Yo, ¿qué es lo único que puedo controlar? Es mi forma, mi parte de la situación. Nunca en una situación una persona tiene el 100% de la culpa y otra persona tiene el 100% de la razón. Y esto hace que nuestras relaciones sean interesantes, sean una aventura. Porque podemos buscar de formas creativas cómo solucionar el problema, pero Dios nos da muchas reglas en la palabra para solucionar esto. En medio de esto tenemos que entender que tenemos que elegir confiar también. Porque en este proceso de juicio, cuando vamos a solucionar un problema con una persona, lo que nos causa es desconfianza. Y vuelvo y repito, esto no es solo proyectando a vivir en comunidad o en una familia o en un trabajo en donde estés actualmente, sino que también en nuestra relación con el Señor. Cuando hablamos de tener responsabilidad en nuestra vida como cristianos, tenemos que buscar generar confianza. Ser responsables en nuestra vida como cristianos es buscar confiar en Dios y confiar en otras personas. Ahora, lo difícil es que generalmente cuando buscamos esa confianza, demandamos esa confianza de las demás personas, necesitamos esa prueba, ¿no? Probame que yo puedo confiar en ti. Y la confianza es algo, dicen, la confianza se gana, no, la confianza se da. Se entiende. ¿Dónde yo veo eso? Jesucristo es el mejor ejemplo que podemos tener. Que sabiendo que nosotros somos pecadores, que fallamos, que caemos, Él sigue confiando en que nosotros vamos a volver a pedir perdón y a reconocer esa obra poderosa de la cruz sobre nuestra vida. Poder abrazarnos de esa gracia. Jesucristo confía en nosotros, pese a que sabe que somos pecadores y que caemos y que fallamos. Ahora, cuando vemos en la parte humana, nos cuesta eso. No, tienes que ganarte mi confianza. Cuando debería ser nosotros entregar la confianza. Decir, ¿sabes qué? Decido confiar en ti. Ahora, esto no pasa de un día para el otro. Uno decide, ¿no? Uno decide perdonar y después camina en ese perdón. Toma una decisión, camina en ese perdón. Uno decide amar y camina en ese amor. Uno decide confiar y camina en esa confianza. Y estas cosas se prueban en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Porque mientras está todo bien, uno ama, uno confía, uno extiende gracia.
Pero cuando, como dicen en Puerto Rico, los huevos se ponen a peseta, cuando las situaciones saltan, situaciones difíciles saltan, nos cuesta confiar, nos cuesta extender gracia, nos cuesta amar. Pero cuando vamos a ver cómo Jesús se porta con nosotros y entendemos que nuestra responsabilidad también es ser imitadores de Cristo, pues tenemos que buscar hacernos responsables de nuestra parte de la situación, no de la otra persona. La otra persona, su responsabilidad es que se haga responsable de su parte. Entonces tú dices, sí, pero cuando pasa una situación yo voy mansito, trato de resolver el problema y aquel o aquella me saltan con los tapones de punta. Algo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros vamos a tener que responder al Señor por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por cómo nos manejamos. Esto nos tiene que llevar a hacernos responsables de nuestra vida frente a otros, ¿no? Y también nos debe llevar, esta responsabilidad nos debe llevar a buscar estas relaciones sanas. Porque si cada uno se hace cargo de su situación, por más difícil que sea la situación, es más fácil cuando llegamos a un acuerdo y caminamos en ese acuerdo. Pero para llegar a ese acuerdo tenemos que buscar tener esa relación sana. Ahora, ¿cómo logramos tener relaciones sanas? Hay un montón de formas, pero algo que le quiero dejar hoy es que para desarrollar la confianza es necesario escuchar atentamente. Me viene la famosa frase, es que Dios nos creó con 2 orejas y con una boca para usarlas proporcionalmente. O sea, tenemos 2 orejas y una boca. Tienes que escuchar más de lo que tienes que hablar. Tenemos que escuchar atentamente. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y es interesante porque dice primero, sea rápido para escuchar, pronto para oír, rápido para escuchar antes de hablar. Ahora, cuando uno está en una situación, lo primero que hace es y se empieza a pisar uno con el otro. No vas a escuchar, uno no va en forma de pregunta. Tardo para hablar. Ahora, cuando dice pronto, significa rapidez, agilidad, ser astuto. Déjame escuchar. ¿Por qué? Porque tomarnos el tiempo para escuchar nos da el tiempo también para entender lo que nos están diciendo. Si yo hablo más rápido de lo que escucho, no se entiende. Esto es natural, esto es biología 101. El cerebro necesita tiempo para procesar las cosas. Por más que sean milésimas de segundo, necesitamos tiempo para procesar lo que nos están diciendo. Tardos para hablar. Cuando nosotros pensamos lo que vamos a decir, nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo. Ahora, muchas veces cuando estamos discutiendo terminamos diciendo cualquier barbaridad, hiriendo el corazón de la otra persona o causando heridas, porque no tardamos en hablar, porque no nos tomamos el tiempo de elegir las palabras correctas para expresar lo que sentimos. Ahora, estamos viviendo en tiempos donde el vocabulario es muy poco, es corto, ¿no? Uno ve, no sé, en WhatsApp, yo con Paula ya nos entendemos, entonces ya usamos o memes, usamos GIFs, o usamos, no sé, stickers, y tú dices, bueno, me entiendo, sí, pero hay algo en la palabra que cuando uno la utiliza tiene poder. La Biblia dice que la palabra tiene poder. Entonces no podemos utilizar la palabra como algo liviano. Cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, es fácil uno procesar lo que uno siente. Pero en medio del fervor de una discusión o de una situación difícil, nos cuesta buscar las palabras que definan lo que sentimos. Y en estos tiempos más todavía, no sabemos cómo poner en palabras lo que sentimos porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos.
Entonces, cuando estamos en una situación, nuestra mente está buscando 20,000 palabras y 20,000 argumentos simplemente por querer ganar una discusión más que por solucionar un problema. Por eso termina diciendo, tardos para airarse. Porque si uno se toma el tiempo para escuchar, se toma el tiempo para hablar, va a ser mucho más fácil, o sea, va a ser menos probable que nos enojemos. ¿Por qué? Porque marcando el tiempo de una discusión, de una conversación, tenemos ese dominio propio puesto en práctica. Y es interesante porque el proceso es ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Otra cosa es ir a la situación libre de juicios. Y esto cuesta mucho porque todos somos prejuzgones. Tenemos algo en nuestra naturaleza que ya juzgamos sin ni siquiera hablar con la persona. Muchas de las situaciones que vivimos, el gran porcentaje de las situaciones que vivimos, tiene que ver porque prejuzgamos una acción, una palabra, una actitud de otra persona o de nosotros. No, yo no te dije eso, yo te quise decir, hubo un prejuicio de una acción, una mirada, etc. Yo me acuerdo cuando yo era chico, debe seguir siendo igual, pero en Puerto Rico era la cuestión de, hey, ¿qué me estás mirando mal? Y de repente no estabas mirando mal, estabas mirando, no sé, leyendo atentamente un cartel. Pero mirar mal, ¿qué me estás mirando mal? Mató a varios amigos míos. A ese punto, ¿qué me estás mirando mal? Y muchos de ellos estoy seguro que no estaban mirando mal, que era que estaban mirando para otro lado, o que están mirando a mi mujer y de repente no estaban mirando a la chica, o cosas así, ¿no? Pero prejuzgamos situaciones. De repente alguien se levantó de mal humor, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, te pasó por el lado y no te dio buenos días. ¿Quién tiene el control de cómo pensar? ¿La persona o uno? Uno puede decir, qué mala onda, la verdad que me dañó el día porque no me dijo buenos días. O porque me vino a pedir cosas y ni siquiera me preguntó cómo yo estaba. Ahora, uno no sabe lo que está pasando a la otra persona. Uno puede elegir pensar bien. Uno tiene la elección. Entonces, cuando hablamos de juicio, hablamos de lo que decía antes. Somos los testigos, somos los abogados, somos el jurado, somos los jueces y vamos a la situación a ser los verdugos. No vamos a un juicio como tal, ya el juicio está emitido. Ahora, ser libre de juicios, lo que nos tiene que llevar para que lo podamos entender y procesar, es entender que si yo tengo una situación con Puru, los dos tenemos una situación. Entonces yo saco todo sentido de injusticia porque los dos tenemos una situación. Él no está bien conmigo, yo no estoy bien con él, tenemos que buscar solucionar esta situación para los dos estar bien. Si él está mal y yo estoy bien, estamos mal los dos. No hay forma de que en una situación una persona esté bien y la otra persona esté mal. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando sacamos todo juicio, cuando somos libres de ese juicio, entendemos que somos los dos iguales. Que los dos podemos buscar una solución a este problema. Ahora uno puede decir, no, pero el otro tiene el 80% y yo tengo el 20%. Hacete cargo de tu 20%. Y si te puedes llevar un poquito y un 10% del otro, también llévatelo. Porque es decisión de uno. Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os serás medido. Entonces, muchas veces en nuestra naturaleza humana medimos bien brutal al otro
Pero se nos olvida que así mismito también nos van a medir a nosotros. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a ser humildes frente a una situación, frente a una persona. Ser humildes. ¿Por qué? Porque si yo voy con los tapones de punta, tengo que también tener el cuero para aguantarme cuando vengan con los tapones de punta sobre mí. Esto lo dice la palabra, no yo. No juzguéis. La palabra habla mucho de esto, buscar el reino de Dios y su justicia. Habla de la justicia de Dios y nuestra injusticia, porque no hay forma que nosotros como seres humanos podamos traer una justicia a una situación. Dios sí, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas, serás juzgado y con la medida que medís, serás medido. Entonces, esto nos tiene que llevar a una misma posición con la otra persona. Por más que tú te sientas la víctima o sientas que ha sido algo injusto sobre ti, tú no eres, eso no te da el derecho o la superioridad en una situación. Porque lo que tengo que entender es que la otra persona también en la situación se va a sentir igual. Puede que se sienta igual. Y esto nos tiene que llevar a una preocupación por el otro. O sea, preocupación no es una pregunta. Preguntarnos, ok, pará. Y esto es un consejo que me dio mi suegro una vez. Yo siempre lo recalco y siempre lo digo. Es siempre tener un porcentaje de duda de mí, no de la otra persona. Entonces él me decía, no, si tienes una situación, anda y preguntar, che, ¿qué te hice? ¿Qué yo hice mal? Porque ya eso habilita la búsqueda de una solución. Y no vas con los tapones de punta, sino vas con el pecho abierto a que posiblemente te van a dar una puñalada. Porque si hay una situación te van a decir, no, porque tú... Ahora, tú estás abriendo la pregunta, pero también estás habilitando a que la persona posiblemente se descargue y después tú le digas, mira, la verdad que no fue así porque yo dije, y poder habilitar la conversación. Si nosotros vamos de punta, dice la palabra que la mansa respuesta aplica la ira, aplaca la ira. No claro, eso es lo que nosotros hacemos. La mansa respuesta y encima le aplicamos la ira. No, la mansa respuesta aplaca la ira. Esto, cuando yo lo he puesto en práctica, créanme que he tenido situaciones bravas en mi vida donde he puesto en práctica la mansa respuesta y ha funcionado como dice la palabra. Y cuando lo han utilizado en contra de mí, cuando me han contestado de una forma mansa, a mí me ha sacado todo argumento. Me deja como, ¿y qué te tiro ahora si ya? Baja, aplaca la ira. Tenemos que entender y valorar las relaciones en medio nuestro y tenemos que valorar nuestra relación con Dios. Hablando siempre de hacernos responsables de nuestra parte. Ocuparnos los unos a los otros es esencial. Dice Primera de Juan, y todos nosotros tenemos un mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano, porque no tiene sentido. No funciona así. Ahora, yo comencé hablando también de nuestra responsabilidad delante de Dios. Muchas veces yo me he encontrado en situaciones donde digo, conozco tanta verdad que me cuesta vivir todo lo que conozco. Cuesta. Por eso yo cuando me dicen, no, necesito algo nuevo de Dios, le digo, ¿estás seguro que estás pidiendo algo nuevo de Dios? Porque para pedirle algo nuevo a Dios tienes que estar viviendo lo que ya Él te dijo. Cuando estás viviendo lo que ya Él te marcó en tu vida, entonces ahí uno puede decir,
Señor, quiero más de ti. Pero muchas veces queremos más sin haber pisado y masticado lo que ya Él nos ha dicho. Ser responsables en nuestra vida con Dios tiene que ver con responder a lo que Él me está pidiendo. Cuando nosotros respondemos lo que Él me está pidiendo, cuando nosotros respondemos a los principios espirituales, ¿no? No sé, los frutos del Espíritu que hablan de la paciencia y cómo nos cuesta tener paciencia. Estoy tocando ejemplos de cosas que la palabra dice. Los frutos del Espíritu son esto, esto y esto y esto. Tienen que salir, tienen que buscarse. Tenemos que pedir que el Señor nos haga pacientes en medio de las situaciones. Extender gracia, amor. Ser imitadores de Cristo. Movernos como se movió Cristo. Y tú dices, pero eso es un montón. Tengo que leerme toda la Biblia. Sería bueno que te leas toda la Biblia. Sería bueno que la estudies también. A los que no la han estudiado, yo sé que acá todos son eruditos de la palabra. Pero es vivir lo que sabemos en nuestro corazón que Dios nos ha marcado, que Dios nos ha hablado. Ahora, vuelvo y repito, yo arranqué diciendo que hay cosas que me cuestan. Hay momentos que me sale natural y hay momentos que me cuesta. Y hay momentos que no lo logro. Pero busco que este próximo día, esta noche, antes de dormir, poder tener las cuentas claras y ser responsable con lo que ha pasado y con las decisiones que he tomado delante de Dios. Y eso automáticamente me lleva a buscar esa convicción de pecado, esa búsqueda de decir, Señor, he pecado contra ti, he cometido errores, perdóname. Y el Señor nos perdona y volvemos a la carga, y volvemos a la marcha. Y nos levantamos y decimos, hoy quiero vivir lo que Dios me está hablando. Quiero ser responsable con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Muchas veces tomamos estas actitudes con el Señor. Cuando vemos que las situaciones están malas, sentimos que Dios es injusto con nosotros. Y vamos con todos nuestros argumentos delante del Señor. Y Él es el culpable de todos mis problemas. Nos cuesta ir delante de Dios haciéndonos responsables de mi parte en mi vida como cristianos. Que cristiano significa ser iguales seguidores de Cristo. Pequeños Cristos. Ahora, me venía este pensamiento que es bien básico, es de Evangelismo 101, ¿no? Que es, si nos encontráramos en una situación donde hayamos cometido un crimen, una situación difícil, ¿no? Esto es hipotéticamente, pero imagínense esto, ¿no? Donde estás en un juicio, sabes que eres culpable. Y generalmente un abogado, uno mismo busca la forma de decir, hey, pasó esto, lo que pasa es que pasó lo otro, pero sabes que eres culpable. Y viene alguien y dice, hey, yo voy a pagar por tu error. Yo voy a pagar. ¿Qué actitud podemos tener? Uno es decir, buenísimo, zafé, me la tomo, trataré de no volver a matar a nadie, trataré de no volver a cometer un error, o frente a eso hacernos responsables y decir, ¿sabes qué? Yo siendo culpable, Él me hizo inocente. Yo sé que yo soy culpable, pero Cristo en la cruz nos hizo inocentes. Cuando nosotros respondemos a eso de decir, la paga mía era que yo tenía que morir. En este juicio me tocaba morir. Sin embargo, alguien pagó en la cruz por mí. Eso es hacernos responsables, es decir, yo era culpable, pero Él murió por mis pecados. Él murió para que yo no muriera. Y no solo que murió, sino que venció a la muerte. Entonces, cuando nos hacemos responsables de esto,
a la misma vez nos trae paz. Porque no tapamos la realidad, no tapamos, no. Ahora soy criatura nueva, sí, soy criatura nueva porque alguien pagó por ti. Y eso dice, wow, nos hace humildes delante de Dios. Decir, Señor, yo no lo merezco, lo tengo porque tú eres grande y tienes tanto amor sobre mi vida, pero yo no lo merezco. Nos lleva a ser agradecidos, decir, gracias, Señor. Porque aunque no lo merezco, lo tengo. Y tengo que ser responsable con eso que Dios me ha dado. Esa salvación que el Señor ha tenido sobre mi vida. Y no solo salvación, sino propósito. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que ser responsables de lo que podemos ser responsables. Yo no puedo ser responsable por lo que otros hagan sobre mi vida. Sí puedo hacerme responsable de lo que yo puedo hacer, de las decisiones que yo pueda tomar, de cómo puedo actuar frente a diferentes situaciones. Y en este caminar vamos aprendiendo, en este caminar vamos cometiendo algunos errores, en otras aciertos, pero caminamos responsablemente en buscar vivir lo que creo, lo que predico y lo que sé que Dios ha hecho en mi vida. Amén.